Muy bien, entonces vamos a hacer uno de los problemas y les pido que pongan todos nombre y apellido ahora sí, para que quede grabado y entonces en público, ¿no? Eh, las que están participando en el día de hoy, así me gusta hacer un seguimiento de ustedes. Eh, Algo un poco más personalizado. Muy bien, entonces me habían pedido en el mientras tanto el problema 7. Ese lo habíamos hecho. Ah, ese lo habíamos hecho. ¿Y entonces cuál me pidieron? Me confundí. No sé. Ay, perdón. Pensé que tenía el audio desactivado. Perdón. No, está bien. Yo en la clase pasada no estuve, que hicieron el 7, me fijo en el Prezi. Pensé que era el 5 y el 6 el que hicieron en el Prezi. A ver, ya te digo, porque no me acuerdo del preci, pero me acuerdo de los problemas. ¿Cuáles son? Seguro el 5. Claro, el 7 lo hicimos, sí. Ah, bueno, No, entonces no, 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 no. El 5 y el 6 hicimos, el 7 no. El 5 y el 6. Y el 6, como que lo dejé a la mitad y ustedes tenían que terminarlo, digamos, ¿no? ¿Sí? Esperen que sumo una persona más. Está bien entonces. Esperen que admito no sé cuántas personas que quieren ingresar. Muy bien. Muy bien, entonces el 7 es el que me han pedido. Por lo menos no salió. ¿Sí o no? sí, sí. Por lo menos Lourdes. ¿El resto qué onda? ¿Quiénes lo hicieron el 7? ¿Quiénes sí lo hicieron? Nadie. ¿Nadie hizo nada? Tremendo es esto. Me deprimo. Bueno, muy bien. Entonces, dices el 7, ¿no? Se vierten 250 gramos de esquirlas de plomo a 150 grados en un bloque de hielo de 50 gramos en un recipiente adiabático. Desprecie la capacidad calorífica del recipiente. O sea que, primero, es un recipiente adiabático. ¿Qué quería decir un recipiente adiabático? Térmico. Que no pierde ni recibe calor. Claro, que no, el calor, o sea, no recibe calor de afuera ni el sistema cede calor al exterior. ¿Está bien? Ni absorbe ni cede del exterior. O sea que está aislado. Aislado me refiero a no recibe calor, ¿no? Muy bien, entonces ahí tengo una cierta cantidad de hielo. La gente que se sumó hace un ratito me pone su nombre y apellido en el chat, pero háganlo público, porque si no, si es privado, después cuando en la grabación no lo puedo rescatar. Nada, les pido solamente nombre y apellido. Entonces tenemos una cierta cantidad de hielo, dice que la masa del hielo es 50 gramos. Y el hielo, luego dice la temperatura inicial del hielo es menos 30. Temperatura inicial del hielo es menos 30 Celsius. ¿Cuál es la temperatura final del sistema? Esa es la pregunta. Y se le vierten a esta porquería una cierta cantidad de plomo, pero en fase sólida, esquirlas de plomo. Dice que la masa del plomo es de 250 gramos y la temperatura inicial del plomo es 150 Celsius. Entonces dice expresamente, dice calcular la temperatura de equilibrio, ¿sí? De forma analítica, gráfica y analíticamente.
¿Está bien? Entonces, vamos a hacer primero la gráfica. Primero porque la gráfica siempre nos va a dar una orientación. La gráfica no vamos a poder resolver estrictamente la temperatura de equilibrio, salvo que justo la temperatura de equilibrio sea en un momento donde hay cambio de fase o cambio de estado de agregación de la materia. Si es así, entonces sí nos va a dar exactamente cuál es la temperatura de equilibrio. Eventualmente no nos va a decir cuánta masa cambió de fase, ¿está bien? Pero sí nos va a dar una idea. Entonces vamos a hacer por un lado el análisis gráfico y por otro lado el análisis analítico, o sea, las cuentas. La única ecuación analítica que puedo plantear es que la suma de los calores dentro del calorímetro es 0. Ese sería el análisis analítico. O sea, calcular a partir de ahí la temperatura de equilibrio. Y el análisis gráfico es del gráfico temperatura versus calor y ahí evaluar la temperatura de equilibrio. ¿Está bien? Son las dos formas de encontrar o de apreciar la temperatura de equilibrio. ¿Estamos? Vamos primero por el gráfico. Entonces tengo el gráfico de temperatura versus calor, módulo de calor, temperatura en Celsius, el módulo de calor va a ser en calorías. Y lo primero que veo, tengo que hacer ¿cómo se llama? Una escala apropiada. ¿Está bien? Ponele entonces, voy a decir que esto es 0 y que esto es, ponele 1000, esto es 2000, esto es 3000, 4000, 5000 y así sucesivamente, ¿no? Ponele. Y de acá, y fíjense que hay temperaturas para el otro lado, así que me conviene extender para el otro lado. Ponele que esto sea 100, 200. Entonces esto más o menos es menos 100. ¿Está bien? Así que menos 30 para el agua, para el hielo, perdón, original. Está más o menos, voy a hacerlo más claro, acá. Menos 30 más o menos está por acá. Menos 30. Y el plomo 150. Así que el plomo más o menos está por acá. Esas serían las temperaturas iniciales. ¿Está bien? Muy bien. Ahora voy a generar hipótesis para poder dar cuenta con el hipótesis. Muy bien. Arranco con una. Ponele el plomo. ¿Qué podría llegar hasta haciendo el plomo? Va de 150 sólido, ¿a qué temperatura podría ir yendo el plomo? ¿No? Bajar la temperatura va a implicar que simplemente, o sea, no va a cambiar de estado de agregación, ¿no? El plomo está sólido, al bajar la temperatura va a seguir estando sólido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Cuál sería la temperatura menor que podría llegar en todo este esquema el plomo? Ponele menos 30, la del hielo. No, una temperatura no? ambiente. No, porque no estás en un ambiente, ¿eh? Estás adentro de un calorímetro que está aislado del exterior. Ok, es cierto. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué temperatura este plomo podría llegar a...? Exageremos, porque estamos haciendo hipótesis de máxima. O sea, exageradas, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué temperatura podría llegar? Y si digo la del plomo, ¿podría ser la del agua, digo, del hielo? ¿Podría ser o no? ¿Por qué no? ¿Está bien? Es una exageración. O sea, es como si
el hielo no prácticamente no se movería de temperatura si está, ¿cómo se llama? Si está cediendo el plomo, ¿no? Entonces, prácticamente estoy diciendo que el plomo podría llegar a menos 30, ponele. Voy a exagerar. ¿Sí? ¿Qué calor necesitaría el plomo para ir de 150 a menos 30? Entonces recordemos, ya que estamos, vamos a sacar el machete, que tenemos dos fórmulas. Q es igual a mc por delta T, o Q es igual a la masa por el calor latente. Tenemos estas dos formas de calor. Esta cuando hay un cambio en el estado de agregación de la materia, y esta cuando hay un cambio de temperatura. ¿Está bien? Bueno, entonces el plomo al encontrarse que está sólido, al encontrarse con el hielo, va a bajar la temperatura. Pero si está sólido, al bajar la temperatura, no puede cambiar de fase. Así que este tipo de calor no se va a encontrar en el camino. Solamente se puede llegar a cambiar su temperatura. Así que voy a preguntar, pero bueno, tengo que tener alguna hipótesis sobre cuál es la temperatura final. Este gráfico siempre comienza con una exageración. ¿Está bien? Entonces voy a calcular que el calor que necesita el plomo, para que cuánto eran, 250 gramos. Fíjense que el calor específico del plomo líquido es dato del problema, está en el último renglón, dice que es 0,03 calorías sobre gramos Celsius por la temperatura final, que pongamos que sea menos 30, menos la inicial, bueno, esperen que voy a borrar esto. Entonces, si estoy exagerando, sería menos 30 Celsius menos la inicial, que es 150 Celsius. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto sería esto? Y bueno, calculemos. Esto sería, fíjense que va a dar negativo, ¿no? Porque menos menos va a quedar negativo. Y está bien porque es calor cedido. Luego calculo 250 por 0,03 por, entre paréntesis, menos 30 menos 150. Cierro paréntesis, igual. Menos 1350. Y fíjense que gramos se va con gramos. Este Celsius se va a ir con todo esto. ¿Está bien? Así que me va a quedar en calorías. Muy bien, 1350. 1350 es, acá sería 1500 más o menos. 1350 es más o menos por acá. Así que cruzo ahí. O sea que más o menos por acá, ¿no? Más o menos, si eso es 1350. Más o menos por ahí va. Entonces fíjense que el plomo va de 150, al ceder 1350, su temperatura es menos 30. Esto es lo que dice. Y ahora uno con una recta, eso. Bueno, no me va a quedar muy bien. Voy a tratar de ser... Bueno, ponele que es una recta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es para el plomo. Ahora veo el hielo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy el hielo.
Y le pregunto, bueno, ¿qué puede llegar a estar haciendo el hielo? Bueno, lo primero que puede llegar a estar haciendo el hielo es ¿qué cosa? Cuando se enfrenta con que tiene un pedazo de plomo sólido a 150 Celsius. ¿Qué hace el hielo? ¿Calentarse? ¿Eh? ¿Se calienta? Sí, El hielo. absorbe ese calor, ¿no? Absorbe este calor y ¿qué hace el hielo? O parte de este calor y ¿qué hace el hielo? Cambia de Cuando se estado. calienta, después cambia de estado. Pero no, lo primero que hace el hielo podría llegar a cambiar de estado, sí, pero lo primero que hace el hielo, en tal caso para cambiar de estado, si quieren, ¿no? Con esa posibilidad, esto lo voy a borrar porque... eh, ¿qué hace? Primero, tiene que llegar a 0 grados para cambiar de estado, primero. Recibe ¿Cede calor. el frío? ¿Cómo? ¿Cede frío? No, cede o absorbe calor. Frío no existe el frío. Absorbe calor hasta Absorbe llegar a calor. cero. Bien. Y sube la temperatura. Nara, muy bien ahí. O sea, lo primero que tiene que hacer es absorber calor y que en esa absorción de calor lo que va a hacer es subir su temperatura. Porque no va a poder transformarse en agua estando a menos 30. Lo primero, para transformarse en agua, ¿a qué temperatura tiene que llegar? Cero. 0. Entonces lo primero que va a hacer es absorber parte del calor para llegar, del que le cede el plomo, para llegar a 0 grados. O sea, lo primero que va a hacer es cambiar su temperatura, el plomo, hasta el agua, el hielo. ¿Hasta cuándo va? ¿Hasta en qué momento deja de ser hielo? ¿O en qué momento comienza una otra transformación? Cuando la temperatura llega a 0 grados. Así que lo que voy a calcular es cuánto vale el calor, cuánto calor requiere el hielo para ir de menos 30 a En 0. las 30 horas. Claro. Entonces la masa del hielo es 50 gramos. El calor específico del hielo sólido es 0,5 calorías sobre gramo grado por la temperatura final, que es 0 Celsius, menos la inicial, que es menos 30. ¿Está bien? Así que ahí tienen de 0 a menos 30, de menos 30 me queda 30, me queda positivo esto, y está bien porque es calor absorbido, ¿no? Recordemos que calor cedido era calor negativo, calor absorbido era calor positivo. El plomo cede, pero el hielo absorbe. Entonces quedó positivo y está muy bien. Y eso hay que hacer la cuenta. ¿Cuánto es? 50 por 0,5 por 30. Me queda 750 calorías. Gramos con gramos se va, Celsius se va con estos Celsius. 750 más o menos, y acá era 1000, ¿se acuerdan? Esto era 1000, esto sería 500, 750 más o menos es por acá. Ahí hay unos 750. Más o menos ahí. Entonces, el hielo llega con 750, llega a 0 Celsius. ¿Está bien? Luego, ¿qué hace el hielo? Pues ahora sí, el hielo está a 0 Celsius. Y ahora sí comienza, ¿no? ¿A qué? A cambiar de fase, a cambiar de estado de agregación. Bien. Entonces quiero saber, bueno, ¿qué calor requiere el hielo para transformarse del hielo a agua? Bueno, eso va a ser igual a la masa de ¿cuánto vale el calor latente del hielo? Vale 80. Y fíjense que es calor latente ¿de qué? ¿De fusión o de solidificación? ¿Se está solidificando o se está fusionando?
Fusión, muy bien. El calor latente de fusión del agua es 80 calorías sobre gramo. Recuerden que el calor de solidificación es igual a menos el calor de fusión. En este caso es de fusión, así que es 80. Así que esto será 50 gramos por 80 calorías sobre gramo. Gramo con gramo se va. 80 por 50 me da 4.000. 4.000 calorías. ¿Sí? Quiere decir que a partir de los 750 cuento 4.000, o sea 4.750. O sea, 4.750 es más o menos por ahí, 4.750 por acá. Más o menos, ¿no? Así que todo esto. Y fíjense que es horizontal porque sigue estando a 0 Celsius. Durante toda esta transformación la temperatura es 0 Celsius. ¿Está bien? Bueno, ¿y ahí qué es lo que observo? Observo que se cruzan justamente ahí, ¿no? Ahí hay un punto de encuentro de los dos cruces. Vamos a ponerlo en otro color. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahí justamente esa, donde se cruzan las gráficas, esa es la temperatura de equilibrio. Justamente en esta, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Nos dice que la temperatura de equilibrio es exactamente ¿cuánto? Cero, Ana, claro, muy bien. ¿Sí? 0 Celsius. Todo esto que viene detrás no existió, no va a existir. Todo esto que viene de atrás no existe. Toda la evolución va a concluir en ese punto. Tanto el hielo como el plomo no va a seguir avanzando en ningún otro proceso y se va a producir un estado de equilibrio donde su temperatura es 0 Celsius. Porque fíjate dónde se cruzan, ¿no? Se cruzan acá en 0 Celsius. ¿Cuál es la temperatura en todo este proceso? ¿Cuál fue la temperatura que duró mientras se transformaba de hielo a agua? Acá era hielo. A ver si tengo otro color. Acá. Acá hay hielo. Acá hay al inicio 50 gramos de hielo. Y al finalizar hay 50 gramos de agua. En el camino hay un poco de hielo y un poco de agua. ¿Sí o no? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Todos entienden esto? ¿Todas entienden esto? Entonces, al inicio tengo agua, perdón, tengo hielo, no tengo agua. Al inicio tengo hielo, pero ¿por qué hago esto? Tengo hielo y al final, bueno, hielo y plomo, ¿no? Y al final terminé con un poco de agua, un poco de hielo y el plomo, todo a una temperatura de 0 Celsius. Eso es lo que dice. Perdón, no, es que no entendí por qué con un poco de hielo. Porque, bueno, fíjate este dibujo, ¿no? Este gráfico. Lo voy a agrandar un poco. A ver si puedo agrandarlo. No, igual yo lo estuve dibujando a la par, ¿eh? Ah, ok. Sí, quizás si me indicas igual. Ok, espera que Lo borro puedo acá. entender. ¿No? Profe, Fíjate capaz que digo cualquier cosa, ¿no? Pero para entenderlo yo. ¿Te Sí. queda un poco de hielo porque está dentro del recipiente adiabático? ¿Por eso no se termina de fusionar totalmente?
A ver, vos lo que estás ahí proponiendo es que no termina de tener la temperatura de la atmósfera porque está dentro de un recipiente. ¿Eso es Claro. tu pregunta? Sí, Claro, sí, esa digamos es la conclusión que yo saco, por qué te queda un poco de hielo. claro. ¿Sí? Sí, Ah, sí, perfecto. sí. Pero podría fundirse. Podría pasar a estado líquido en su totalidad, ¿o no? Sí, si tuviera suficiente calor, sí. Claro. O sea, eh, el gráfico sería así, ¿no? Espera que voy a hacerlo un poquito más grueso. Este sería el hielo y en rigor de verdad necesitaría más calor para transformarse todo en Ah, agua. listo. Ya ¿Está entendí. bien? Y Sí. fíjate que se encuentra con el otro. Bueno, perdón, estoy diciendo mal. Se encuentra con el otro. Ahí, Sí, ¿está sí, bien? ya entendí. Sí, sí, Entonces sí. la temperatura final del Claro. plomo sería 0. La temperatura del hielo era menos 30. Absorbió cierto calor, ¿no? Absorbió cierto calor que le dio el plomo y con eso aumentó su temperatura a 0. El plomo siguió dando un poco más de calor y por lo tanto empezó a derretirse, pero no llegó a completar todo. Claro. ¿Por qué? Porque justo ahí todo el sistema tiene la misma temperatura. El plomo tiene 0, el hielo tiene 0 y el agua, la poca agua que se transformó, también está a 0 Celsius. Cuando todos los subsistemas tienen la misma temperatura, nadie promueve que las evoluciones Otra prosigan. evolución, sí. Claro. Entonces todo Perfecto. se encuentra en equilibrio. Y no hay Gracias. forma de sacarle el equilibrio salvo que vos desde afuera le metas algo. ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces justo en este caso las gráficas se juntan en una temperatura específica, en una temperatura que es crítica. Entonces el gráfico te da la temperatura final. ¿Está bien? Justo porque la podés analizar, digamos. ¿Estamos? Lo que no sabemos es qué cantidad de masa se derritió y qué cantidad de masa absorbió, quedó en fase sólida. ¿Está bien? Y eso sí lo podemos hacer con el análisis más analítico. Muy bien. Vamos al análisis analítico. O sea, yo ahora quiero saber cuál es la temperatura final. Por supuesto, si yo ya sé esto del gráfico, ya no tengo que hacer el gráfico, la parte analítica. En tal caso la podría hacer si me piden, claro, si me piden justamente lo que vos decís, Facundo, ¿sí? Y entonces voy a hacer la parte analítica. Entonces arranco de acá. Pero como yo tengo la parte gráfica, ¿no? Calor latente para sacar masa fundida. Sí, bueno, está bien, de una manera de expresarlo por ahí medio rara, pero bueno, claro. Entonces yo sé que sumo todos los calores, ¿no? Y eso va a ser 0. Ahora, ¿qué calores voy a sumar? Ahora, fíjense en el gráfico, hay 3 calores. Uno, el del plomo. 2, el del hielo, que tiene 2 calores. Uno, que tiene que ver con esta transformación de este tipo, digamos, ¿no? Que es calor tipo sensible, donde el hielo cambia su temperatura, llega a 0. Y el otro es este calor de acá, que participa en esa transformación, que es un calor de tipo latente, como bien vos decís, Facundo. ¿Está bien? En donde se está transformando hielo en H2O, en líquido, ¿no? De sólido a líquido. Y la suma es 0.
Muy bien, yo puedo aprovechar que ya sé que la temperatura de equilibrio es 0. Entonces voy a decir que el calor del plomo es tipo de este tipo. Entonces va a ser la masa del plomo, que son 250 gramos, por el calor específico del plomo, que es 0,03 calorías sobre gramo grado, por la temperatura final, que es 0, menos la inicial, que es 150. Y está mi gata ahí poniendo las piedras. Pero no jodas, ¿eh? Muy bien. Más el calor del hielo. ¿Está bien? El de cambiar su temperatura, fue de menos 30 a 0. Entonces ese es 50 gramos por 0,5, que es el calor específico del hielo, por la temperatura final, que es 0, menos la temperatura inicial, que es menos 30. Ojo con esto. Acá, por supuesto, estoy usando este conocimiento, o sea, saco conocimiento del gráfico para ir al analítico. ¿Está bien? Más, y acá está mi gata también, ¿no? Mira los chicos. Míralos. Vení. Mira, ahí está. Hola, adiós. Chau. Qué linda. Tremenda esa. Bien, más, también estoy usando ya tengo un aprendizaje del gráfico anterior, ¿no? Del gráfico. Es hermosa, pero es muy desobediente. Y ahora se quiere ir. Bueno, chau. Raguña la puerta. Y ahora Profe, ¿esto lo estamos haciendo para sacar la temperatura final? En realidad no. Ahora ya lo estoy haciendo para sacar la masa que se derritió. Perfecto. Y acá sí puedo agregar porque si no, con temperatura final no podés usar el calor de cuando se derrite. ¿O no? ¿Cómo? No, Ahí ya, yo entiendo igual, pero ahí fíjate que ya sé cuál es la temperatura final. 0 claro, Celsius. por eso. Si yo quisiese despejarlo, no tendría que agregar No, el si lo calor quisieras, de cambio. claro, si lo quisieras despejar, acá tendrías que poner T, dejarlo como T. El problema es que ahora esta parte no Claro, tendrías TF. datos. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, Gracias. entonces tenemos estos dos calores, este y este, y ahora nos queda el calor interveniente en esta partecita de acá. ¿Está bien? Pero bueno, no se derritió todo. Derretirse todo requeriría 4750, o sea, los 750 más 4000. ¿Está bien? Se derritió una parte. ¿Cuánto se derritió? ¿Cuánto cambió de fase? Y bueno, va a ser la masa, pero no todo el hielo. Así que va a ser una masa, ¿está bien? Que va a quedar líquida por el calor latente de fusión, que es 80 calorías sobre gramo. Y todo eso es igual a 0. Sí, en realidad no, Ana. Siempre empiecen por la gráfica. La gráfica o me da certeramente cuál es la temperatura de equilibrio. En realidad me la va a dar cuando tenga, cuando la temperatura de equilibrio sea una temperatura crítica, o 0 o 100, ¿está bien? O me va a dar una aproximación, me va a dar que la temperatura de equilibrio va a estar entre 0 y 100, o que la temperatura de equilibrio va a ser mayor que 100, o me va a decir que la temperatura de equilibrio es menor que 0. ¿Está bien? Claro, O sea, nos va a aproximar mucho más a las lo que hipótesis que tenemos, a lo que es, claro. Solo si es necesario se hace. Solamente si es necesario se hace el analítico. Y el analítico en realidad en general va a ser necesario porque
O tengo que ir a encontrar entonces cuál No. es la temperatura de equilibrio y ahí sí se hace necesario. O como en este caso, el gráfico me aporta la temperatura de equilibrio y lo que voy a hacer es preguntarle entonces qué masa se fusionó, qué masa terminó siendo cambiando de fase. Perfecto. Acá hay un calor lo suficiente como para que algo del hielo se haya derretido, no todo. Entonces voy a utilizar el hecho de que ya sé que la temperatura de equilibrio es 0, cualquiera, y voy a ir por esta masa. ¿Qué masa del hielo se derritió? Entonces, bueno, hagamos estas cuentas y veamos cuánto nos da. ¿Sí? Esto, fíjense que estas porquerías no me sirvieron para nada, ¿no? Todo lo que... esto que calculé en las hipótesis estas, salvo esta parte del hielo, esta parte que es 750, que ya está calculada, pero bueno, es fácil de calcular. El resto no me sirve para nada porque son hipótesis de máxima, son exageraciones, así que estas cuentas por lo general no me van a servir mucho. ¿Sí? Las cuentas que hice para el gráfico. ¿Estamos? Bueno, entonces, a ver, terminamos la cuenta. 250 por 0,03 por menos 150 me va a quedar menos, ¿no? 250 por 0,03 por 150. 1125 calorías. Pero con negativos, ¿no? Fíjense, con este negativo. Y acá me va a quedar los 750 calorías. Eso ya lo había calculado antes, pero si quieren vuelven a calcularlo. O sea, esto me quedó esto. Esto es esto. Y ahora le sumo, negro, ahora le sumo M del agua por 80. Y eso es igual a 0. Bueno, menos 1125 menos 750 me da 375. Menos 375 más calorías más masa del agua por 80 es igual a 0. Entonces ahora esto que está restando lo paso sumando. Me queda masa de líquida por 80 calorías sobre gramo es igual a 375 calorías. Y ahora esto está multiplicando, así que esto lo paso dividiendo. La masa líquida entonces va a ser igual a 375 calorías dividido 80 calorías sobre gramo. Calorías con calorías se va y del gramo es la división de una división, así que pasa para arriba multiplicando. 375 dividido 80 me da 4,68, o sea 4,7 más o menos. Entonces, esta es la masa del hielo que sí se derritió. Claro, entonces, ¿cuál va a ser la foto final? ¿No es cierto? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo va a terminar todo al final? Va a terminar siendo la temperatura de equilibrio va a ser 0 Celsius, el plomo va a estar sólido, ¿está bien? Y la masa es 250 gramos, no cambió en nada. El hielo va a estar sólido, pero la masa es ¿cuánto? Ya no es 50. Y va a haber agua, o sea, agua líquida, cuya masa es ¿cuánto? 4,7 gramos. Así que como la masa del hielo, ¿qué va a ser?
va a ser 50 menos 4,7. Da 35,32. 45,3 gramos. Así va a terminar el sistema. Esa es la foto final de este sistema. Exacto. ¿Estamos? O sea que empezamos así, el hielo a menos 30 y esto a 150 y terminamos así. Todo en cero. El plomo, bueno, pues no cambió su estado, es sólido, no cambió de fase, digamos, no cambió de estado de agregación, es sólido, queda en sólido. El hielo, queda una gran parte del hielo sólido, pero a 0 Celsius, ya no a menos 30. Y una parte del hielo se comenzó a un proceso de cambio de estado de agregación. ¿Cuánto? 4,7 gramos. También esta agua termina a 0 Celsius. ¿Estamos? Sí, profe, perfecto. ¿Dudas? Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, comienzo la teoría de transmisión de calor. ¿Por qué comparás los dos calores? ¿Cuáles dos calores, Facundo? ¿Estos de acá? ¿Puedes hablar? No, 1125 no, porque 1125 sería... Oh, a ver, pongámoslo de esta manera. Está bien tu pregunta. Espera que voy a borrar un poquitito. Déjame borrar un poco. ¿Está bien? Entonces vos tenés plomo. Estoy exagerando. Y tenés el hielo. Claramente el plomo le cede al hielo una cierta cantidad de calor. ¿Cuál es el calor que le cedió el plomo? Pues le cedió exactamente lo que vos decís, menos 1125 calorías. ¿Cuál es el calor que absorbió el hielo? Pues este cedió 1100 y 1125 y este absorbió 1125 calorías. ¿Hasta acá bien? Esto es lo que absorbió el hielo y esto es lo que cedió el plomo. Y estos son iguales. De alguna manera es lo que dice esto. La suma de los calores es 0. Este cedió tanto, este absorbió exactamente lo mismo. Este es negativo porque es calor cedido y este es positivo porque es calor absorbido. ¿Hasta acá bien? El tema es que ¿qué hizo el hielo con este calor absorbido? Entonces, parte lo usó para llegar a 0 Celsius. Y parte lo usó para comenzar a esperen, dame un minutito. Vení acá, vení. Vení. Va.
Ay, disculpen, pero mi gata hoy está, no sé qué le pasa. Así que definitivamente la metí en otra sala. Disculpen, sí. ¿Está bien entonces? ¿Se entendió, Facundo? Entonces, parte de este calor lo invierte en cambiar en bajar su temperatura, perdón, subir su temperatura, pero sube hasta cero, el hielo no puede subir más de cero. Y ahí invierte 750 calorías, es todo lo que puedo hacer. Le queda un poco. ¿Qué hace? Empieza a fusionarse. Pero no le alcanza, no tiene suficiente para derretirse todo. Entonces se derrite un pedacito. ¿Cuánto? Bueno, lo hemos calculado. 4,7. ¿Se entiende? Bueno, vamos entonces a vamos a la clase de hoy, diríamos, al tema nuevo. Y borro todo. Y dejo para compartir. ¿Estamos? Y vamos a compartir el Prezi. Y les pongo el Prezi también en el chat. ¿Está bien? No, esperen. Bueno, muy bien. Diríamos que esta es la segunda parte de la clase de calor, ¿está bien? Y que si bien tiene obviamente algo que ver con la anterior, diríamos que también hay cosas que es conocimiento nuevo, digamos. Muy bien, entonces vamos a analizar de qué manera el calor se transmite. Se denomina transmisión de calor a todo fenómeno mediante el cual tiende a establecerse el equilibrio térmico entre distintos sistemas o entre partes de un mismo sistema. Siempre recuerden que el calor fluye de regiones de mayor temperatura a regiones de menor temperatura. Siempre va en ese sentido, si quieren, ¿está bien? Y hay 3 tipos de transmisión de calor: conducción, convección y radiación. Nosotros vamos a estudiar con un poquito más de profundidad la primera y la última. Y vamos a dejar la del medio como vamos a ver el fenómeno, pero no vamos a analizarlo. ¿Está bien? Entonces empecemos. La primera forma, llamada de conducción, refiere a que lo siguiente. Primero decirles que esta forma de transmisión se puede observar en sólidos, en líquidos y en gases. Lo que pasa que en gases es extremadamente difícil analizarla. En líquidos un poco más, pero también es complejo. Y es como que más evidente en los sólidos. ¿Está bien? ¿Y de qué trata? Pues bien, primero voy a explicar el fenómeno y después vemos algunos ejemplos. Entonces, imagínense que acá tengo un material sólido y acá le pongo una mechita donde lo que quiero es incidir en ese sólido, cambiándole, digamos, la energía a partir del calor. Producto de esto, entonces, acá está ingresando calor, las moléculas de este sólido empiezan a agitarse con mayor velocidad. Por supuesto, como es un sólido, no puede existir el caso de que esta molécula pase por algún otro lado. Las moléculas están, de alguna manera, están fijas en una posición, pero sí pueden oscilar, inclusive pueden rotar, pero oscilar alrededor de alguna posición de equilibrio. ¿Está bien?
Entonces, las moléculas tenían una cierta en promedio, ese cuerpo rígido, ese cuerpo sólido tenía una cierta temperatura, las moléculas estaban con cierta energía cinética de vibración, ¿está bien? Cuando ingresa calor a través de ese mechero, entonces empieza a haber mayor oscilación y por lo tanto empiezan a perturbar a las que tienen al lado, ¿está bien? Las que tienen al lado también se estaban moviendo, pero cuando esta se mueve mucho, empiezan a molestar a las del lado. De tal manera que empieza a haber como una cadena de... empieza a molestar una, empieza a molestar la otra, empieza a molestar la otra. ¿Se entiende? Es como tengo estas al principio empieza a haber ingreso de energía, por lo tanto empiezan a moverse. Estas empiezan a molestar a estas a estas, y así sucesivamente hasta que todo queda perturbado. En promedio empiezan todas a tener mayor velocidad, en este caso de vibración, ¿está bien? Mayor energía, en tal caso. Y por lo tanto hay, por supuesto, hay una transmisión de calor alrededor, a lo largo de este sólido. Esta forma de transmitir calor se llama conducción. Una característica es que no hay desplazamiento de materia. En tal caso la materia empieza a perturbar a la otra materia, pero no es que hay una materia yendo de un lado al otro. ¿Estamos? Y claramente es en los sólidos donde el fenómeno se pone más en relevancia. La ley que nos permite decir algo de todo esto se llama ley de Fourier. Y la ley de Fourier solamente vale si el régimen es estacionario, o sea, si fluye calor, pero si yo me paro en una sección del objeto sólido, el flujo de calor es constante, ¿está bien? El ritmo de calor es constante a lo largo de esa sección. Entonces, si yo me quedo un rato, lo que observo es que no cambia con el tiempo. Eso se llama régimen estacionario, ¿se acuerdan? Muy bien. La ley de Fourier requiere de una varilla de un cierto material, una varilla rígida, toda hecha de un material. En el centro hay un material ese. ¿Qué bien puede ser? Agua, aire, cobre, vidrio, madera o cualquier porquería, cualquier otro metal. ¿Está bien? Voy a poner un extremo de la varilla en una fuente de temperatura T1 y el otro extremo en otra fuente. Y la varilla va a estar aislada lateralmente, de tal manera que no haya fuga de calor. ¿Está bien? No hay fuga de calor para los costados. Esto no, porque va a estar aislada, ¿no? Voy a aislar esta varilla. De tal manera que el calor solo fluya por el medio, de un lado al otro de las fuentes. Si esta temperatura de esta fuente es mayor que la temperatura de esta fuente, entonces el flujo de calor va de este lado a este lado, o sea, va así. Si fuera al revés, entonces iría para el otro. ¿Se entiende? Como acá estoy diciendo que esta está a mayor temperatura que esta, entonces el flujo va en ese sentido. La varilla va a tener una cierta sección. Por general va a ser cilíndrica y va a tener un cierto largo. Muy bien, entonces voy a definir algo que se llama potencia calórica como calor por unidad de tiempo. Esto es tiempo, ¿no? Por intervalo de tiempo. ¿Está bien? Acá está. ¿Estamos? Calor por intervalo de tiempo. Fíjense que si el calor se mide en joules, joules sobre segundo es watts, o sea, la potencia calórica como la potencia que manejábamos para la unidad 1 y 2, ¿sí? Sus unidades
son las del watt si están en el sistema internacional. Si están en el sistema otro de calorías sobre tiempo, sobre segundos, bueno, pues quedará así, calorías sobre segundo, no tiene otro nombre. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, la cantidad de calor por unidad de tiempo que atraviesa una superficie, yo hago un corte en cualquier lado, y me imagino esta superficie y quiero calcular la cantidad de calor por unidad de tiempo que atraviesa esa superficie, eso va a depender de la superficie, va a depender del largo de la varilla y va a depender de un parámetro que se llama coeficiente de conductividad térmica. Coeficiente de conductividad térmica. Acá les puse una pequeña tabla. Si es agua, ese coeficiente es 0,59 watt sobre Kelvin metro. Si es aire, es 0,024. Si es cobre, es 365. Si es vidrio, es 1. Si es madera, es 0,15. Fíjense que hay elementos, por ejemplo el aire en este caso, que es un mal conductor de calor. Y hay otros elementos, como por ejemplo cobre, que es un muy buen conductor de calor. En general los metales. ¿Está bien? El cobre es un buen conductor de calor y el aire es un mal conductor de calor. Los malos conductores de calor vamos a llamarlos aislantes. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo tuviera una casa en una región en el sur del país, ponele en Ushuaia, entonces yo quiero que adentro haya una temperatura agradable de 25 Celsius, sabiendo que afuera, ponele que hay menos 15 Celsius, ponele, ¿no? Creo que Ushuaia no llega a menos 15. Pero bueno, un día fresco. ¿Está bien? Por supuesto, hay un escape de calor por las paredes y por los vidrios. Se está escapando calor. ¿Está bien? Si se escapa muy rápido ese calor, por supuesto tengo una estufa también, una estufa que aporta calor. Hay un escape de calor por las paredes y por los vidrios y hay un ingreso de calor por la estufa, sea cual sea la estufa. ¿Está bien? Si el ritmo de huida de ese calor es más rápido que el ritmo de generar calor, entonces pues no voy a poder mantener esta temperatura de 25. ¿Está bien? Y más bien se va a acercar a no sé si menos 15, pero no voy a poder mantener seguro los 25 Celsius. ¿Está bien? Por eso los techos y las paredes son de cierto material, y particularmente los vidrios. El vidrio, digamos que es un intermedio, pero si bien es un mal conductor de alguna manera, no es tan mal conductor como el aire. Entonces lo que se hace para retener la fuga de calor, ¿no? Para disminuir la rapidez con que el calor se va, ¿está bien? En este caso esta es la rapidez con que el calor se va de un lado para el otro. Entonces le ponen un sistema de ventanas que tiene vidrio, aire y vidrio, doble vidrio, donde adentro hay una capa de aire. Entonces, en esta ventana, el calor por supuesto que se va a escapar, pero se va a escapar con menos rapidez que por la ventana común. ¿Está bien? O sea, va a escaparse, pero en forma más lenta. ¿Por qué? Porque esta porquería, este coeficiente, va a ser mucho menor.
¿está bien? Porque hay 2 de vidrio y 1 de aire en el medio que va a disminuir la velocidad de la huida. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo ocurre con nosotros. Por ejemplo, nosotros los mamíferos, ni que hablar pero particularmente, ¿no? Nosotros los mamíferos, vamos con esto, ¿está bien? Nosotros los mamíferos estamos permanentemente perdiendo calor por nuestro cuerpo, ¿está bien? Permanentemente tenemos fuga de calor, salvo un día que haya mucha temperatura alrededor, pero por lo general, por ejemplo, nosotros en este momento, nuestra temperatura corporal, quisiéramos que fuera más o menos, ¿cuánto? 35 Celsius, ¿sí? Sobre todo en las regiones más centrales del cuerpo. Y la temperatura exterior, ponele que fuera 15 Celsius. Así que claramente hay una fuga de calor por todo nuestro cuerpo. ¿Está bien? Nosotros cuando tocamos algo que está a otra temperatura, tienen la capacidad de tocar algo que está a otra temperatura. Por ejemplo, las manos entre sí. ¿Qué les parece a ustedes? Yo, por ejemplo, esta mano la noto más fría que esta. ¿A ustedes qué les pasa? A mí me pasa que siempre las manos tengo mucho más frías que la cara, por ejemplo. Es un problema de circulación, supongo. Problema de circulación, sí. Sí, a mí también me pasa lo mismo. A Naila también le pasa que tiene una mano más fría que la otra. Una más abrigada que la otra. Fíjense que las 2 manos, en este caso, son 2 sólidos. Por lo tanto, el tipo de transporte de calor de una mano a la otra es por conducción. Las moléculas de están oscilando con una cierta velocidad. La de que tenga esta mano mía es la que tiene mayor temperatura. ¿Está bien? Entonces, cuando las uno así, hay un flujo de calor yendo de esta mano a la otra. De la de mayor temperatura a la de menor temperatura, por conducción. ¿Está bien? Por conducción. ¿Estamos? ¿Hasta acá bien? Bueno, cuando nosotros hablamos de frío, ¿no? Cuando nosotros tenemos frío, en rigor de verdad, nosotros no sensamos temperatura. O sea, lo que nosotros estamos diciendo ahora que está a mayor temperatura o menor temperatura, si tocan, por ejemplo, un pedazo de plástico o un pedazo de metal que tengan cerca, tóquenlo con una mano y tóquenlo con la otra mano. Si tienen metal, mejor. ¿Está bien? Y lo que van a ver por ahí, sienten que el metal está más frío. ¿Sí o no? No, los calefactores van por otro, después los explico, Naila. Pero si tocan un pedazo de metal ahora mismo, con cualquiera de sus 2 manos, sobre todo con la que está a mayor temperatura, ¿está bien? Parece que es más frío, ¿no? Y ahora con la misma mano que tocaron el metal, que les parece frío, toquen otra cosa que no sea metal, particularmente, por ejemplo, madera. ¿Quién está más frío? ¿El metal o la madera? O el plástico, si quieren. El metal. Parecería el metal, ¿no? Sin embargo, todo lo que tocaron está a la misma temperatura. El plástico me pareció a mí. Y Lourdes, ¿tocaste el metal también? Tengan a mano, a ver si tienen algo que es metal. Perdón, estaba hablando y estaba silenciada. No, les contaba que toqué primero el metal y como no tenía madera cerca, bueno, tiraste también esto del plástico y el plástico me pareció más frío. ¿Te pareció más frío que el metal? ¿Lo tocaste con la misma mano? Sí. Bien. Con la derecha. Bueno,
puede ser que esté en otra temperatura. Pero si no, toca a ver alguna otra cosa, particularmente si tenés madera mejor. ¿A qué llamas plástico? Porque por ahí estás tocando... Tenía justo el envase del edulcorante. Bien, está bien. No, está muy bien, perfecto entonces. Tocaste el envase del edulcorante que seguramente hace mucho que está en la mesa, por lo tanto debe tener la misma temperatura que el ambiente. Y tocaste algo metálico, Un tenedor. un tenedor, que también está hace mucho tiempo y que debe Sí. tener la misma. Bien. Perfecto. Muy bien. En general, los metales, no sé qué estará pasando ahí, pero en general los metales nos parecen más fríos. ¿Al resto qué les pareció? El metal era más frío. Bien. Fíjense que en definitiva ustedes están tocando con una mano, ¿sí? Que está a una cierta temperatura, con el T1, están tocando el metal, que está a una temperatura T2, y están tocando la madera, que está a la misma temperatura, porque está todo a una temperatura ambiente. Plástico, bueno, hay que ver, en tu caso, no sé qué habrá, no sé cómo será eso, pero se supone que está todo esto a la misma temperatura si hace mucho tiempo que está. Sin embargo, cuando tocan con su mano el metal, la madera o el plástico, sienten cosas distintas. El tema es que nuestro tacto no sensa temperatura. Ustedes no están midiendo la temperatura de otra cosa. Lo que están midiendo, lo que ustedes están sensando es cuán rápido se les está escapando calor. Y dicen que es frío cuando es mayor la velocidad del escape. El frío, en definitiva, lo que nosotros llamamos frío, en realidad a una velocidad mayor de ingreso o egreso de energía en forma de calor. ¿Está bien? ¿Por qué digo ingreso a egreso? Porque ahora lo digo. ¿Está bien? En tal caso, nosotros llamamos, al egreso lo llamamos frío y llamamos calor a lo mismo, a una velocidad grande, mayor, de ingreso de energía en forma de calor. ¿Está bien? Lo que nosotros llamamos calor y llamamos frío no es a lo que en este texto estamos llamando calor y frío. ¿Está bien? No es lo que, en tal caso es a la potencia. De alguna manera tenemos, y ni siquiera es eso, pero bueno, se aproxima más, si quieren, a esto, a la potencia. ¿Está bien? A esta cosa. ¿Está bien? Muy bien, entonces imagínense que yo tengo una temperatura, estos somos nosotros, y que afuera tengo 15 Celsius. Entonces hay una diferencia de temperatura, ¿está bien? Y hay estoy perdiendo calor con cierta velocidad, ¿está bien? Para disminuir esa velocidad, si estoy perdiendo mucho calor a mucha velocidad, el cuerpo tiene las formas, tiene fisiológicamente, tiene formas de restituir calor, de generar calor. ¿Está bien? Tiene muchas formas de generar calor. Una forma, independientemente de las formas, estoy permanentemente generando para regular la temperatura a 35 Celsius. Pero resulta que el calor, en este caso, se está escapando. Si se escapa con mucha velocidad,
yo voy a empezar a tener frío. ¿Está bien? Si se escapa con más velocidad de la que lo produzco. Entonces, si produzco un watt de calor, ¿está bien? O sea, un joule por segundo, y se me escapa un joule por segundo, bueno, más o menos va a estar equilibrado el asunto. Ahora, si se me escapa un joule y medio por segundo, ya se me está escapando más calor de lo que yo puedo fabricar. Entonces, empiezo a tener frío. Y el cuerpo humano, el cuerpo en general, me va a advertir de eso. Me va a decir, ojo que estás perdiendo mucho calor. Más calor del que estás fabricando. Me lo advierte de varias maneras. Una de las maneras que me lo advierte es que se me erizan los pelos. Primero como advertencia. Si se te erizan los pelos, pues puede ser por otras cuestiones. Pero una de las cuestiones es por el frío. ¿Está bien? O sea, por una pérdida, ¿no? Una rapidez de pérdida de calor. ¿Ok? Y el erizarse hace que la última capa de aire que está pegada al cuerpo quede en reposo, de alguna manera la retenga. Como el aire es un mal conductor, entonces ¿no? El aire era un mal conductor, 0,025. Entonces, si esa capa se retiene, entonces esa capa podría llegar a disminuir la pérdida de calor. Mejor dicho, disminuir la rapidez de la pérdida de calor. También hacer un poco más lento. Pero bueno, eso también dependerá. Si estoy en una zona donde hace un poco de viento, va a ser difícil retener. Y encima, nosotros cada vez tenemos menos vello, menos pelo. Con lo cual, no es lo mismo nuestros famosísimos antepasados de Neandertal que nosotros. Con lo cual, no es muy eficiente. Es una advertencia, está bueno como advertencia, pero no es muy eficiente. Lo segundo que hago es empezar a tiritar. Es una forma de fabricar calor extra. Como si yo estuviera haciendo esto. Tiritar es mover de alguna manera los músculos para generar calor. Es otra forma, otro aviso que se me está escapando mucho calor. Y lo último que puedo hacer es, entonces, abrigarme. El abrigo, por lo general, una campera o varias cosas que me pongo, varias capas de ropa que me pongo, funciona como el vidrio, digamos, como el vidrio y el aire, ¿no? Entonces, dependerá, por ejemplo, una muy buena campera de pluma, por ejemplo, si yo me pongo una campera de pluma, lo que hace la campera y la pluma es buena, primero, hay determinadas plumas que son mejores, más aislantes que el mismo aire. Pero a su vez retiene aire, así que dentro de la pluma hay aire, hay la pluma misma, todo eso, con lo cual es un muy mal conductor de calor. Con lo cual, lo que hago es relentar la pérdida de calor. Voy a perder calor a la larga, pero lo voy a hacer con mucho más detenimiento, más lento, ¿está bien? Con mucha más lentitud. Y por lo tanto le voy a dar al cuerpo lo suficiente tiempo para recuperar ese calor. Así que cuando ustedes se abrigan, en realidad, ¿sí? No se están, no es una manta térmica que les da calor a ustedes. No, lo que están haciendo es, ustedes fabricaron el calor de ustedes queda ahí y se escapa, pero se escapa muy lentamente. Eso es abrigarse. En definitiva, nos estamos aislando, estamos poniendo un mal conductor de calor alrededor nuestro. ¿Estamos? Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Sigamos. La ley de Fourier está asociado a esta varilla y dos fuentes, pero yo puedo modelar esta ley y proponerla para distintas cuestiones. ¿Está bien? Ahora vamos a ver qué. Muy bien, antes de modelar, puedo decirles a ustedes que además
puedo tener dos varillas distintas dispuestas de esta manera, una detrás de la otra, ¿está bien? Una tras la otra. Dispuestas así, estas varillas están en serie. Y como el flujo es estacionario, el régimen es estacionario, la potencia en todas la potencia transmitida en todas las secciones es la misma siempre, particularmente en el punto de unión de las dos varillas. ¿Por qué es importante el punto de unión? Porque hay muchos parciales, muchos ejercicios, no así en la guía, pero hay muchos ejercicios de parcial que se les pide la temperatura en la unión. ¿Está bien? O que se les pide una relación de las potencias. Por ejemplo, que la potencia 1 es más grande que la potencia 2, que la potencia 1 es menor que la potencia 2, o que son iguales y que la temperatura es más grande que o menor que tanto. ¿Está bien? O igual a tanto. ¿Sí? Son las preguntas típicas de un parcial si el problema es de varillas en serie. Bueno, antes de decirle que las potencias son iguales. La potencia de este calor Q1 es igual a la potencia de este calor Q2. ¿Está bien? En tal caso, si el tiempo, si Q1, si K1, si este material del que está hecho esa varilla es metal, por ejemplo, que es un buen conductor, ¿sí? Si es un buen conductor, entonces, ¿qué quiere decir que sea un buen conductor? Que fluye rápido el calor, se va rápido. ¿Está bien? Así que si en el mismo intervalo de tiempo, ¿está bien? O mejor dicho, que la rapidez con la que se escapa el calor por esta varilla tiene que ser la misma rapidez con la que se escapa por esta. Por lo tanto, ¿está bien? Si Q1 es más grande que Q2, entonces el tiempo será menor en Q1 que Q2. ¿Está claro? Bueno, eso se ve reflejado de esta manera. Por la ley de Fourier, Q sobre delta T, o sea, la potencia, para la varilla 1 queda igual a el coeficiente de la varilla 1, o sea, con qué está hecho el material de la varilla 1, por la sección de la varilla 1, por la diferencia de temperatura. Y acá lo que estoy poniendo es el módulo. Con lo cual quiero que esta porquería sea positiva. Con lo cual, ojo acá, atención. Para garantizar que dé positivo, la variación de temperatura, en vez de ser final menos inicial, ahora voy a hacerla como inicial menos final. Le cambio eso. Porque quiero que sea positivo solamente. Porque quiero que esto sea el módulo. Entonces fíjense que esta temperatura es más grande que esta, ¿no? Esta temperatura T1 es más grande que la temperatura T2. Así que la temperatura de la unión va a ser una temperatura entre T1 y T2. No sé cuál. Si estoy analizando esta temperatura será la inicial y esta, la de la unión, será la final. Ahora bien, esta temperatura, la inicial, es mayor que la final. Por lo tanto, para que quede positivo, tengo que hacer esta, la T1, menos la temperatura de la unión. Porque la T1 es mayor que la temperatura de la unión. Y todavía lo tengo que dividir por el largo de la varilla 1. Voy a la varilla 2. Es igual, la potencia calórica es igual que la de la varilla 1. Pero por ley de Fourier, la potencia calórica de la varilla 2 va a ser igual a el coeficiente de conductividad térmica de la varilla 2, o sea, de qué está hecha la varilla 2, si es plástico, si es vidrio, si es otro metal. La sección de la varilla 2 podrá ser igual o no de la varilla 1, divido por la longitud de la varilla 2, que podrá ser igual o no respecto de la varilla 1, y multiplico por la diferencia de temperatura. De nuevo, esta temperatura va a ser más grande que la final. Entonces voy a hacer la temperatura de la unión menos la temperatura 2. Bueno, muy probablemente, ¿sí?, tenga todos los datos
y necesita encontrar la temperatura de la unión. Así que pues la cuenta va a ser esta. Esta es el machete que se tiene que hacer. Esto que está acá recuadrado, ¿está bien? Como ejemplo, fíjense este cucharón. Tengo una parte metálica y el manguito de plástico. Claramente los coeficientes de conductividad térmica son distintos. El del metal va a ser un coeficiente mayor que o sea, va a ser mejor conductor que el plástico. Supónganse que lo hundo en agua hirviendo, o sea que la temperatura esta va a ser 100 grados. Y del otro lado yo lo puedo agarrar, con lo cual la temperatura tiene que ser agradable a mi mano, no me tengo que quemar. Así que imagínense que la temperatura sea, ponerle 30 grados, o 25, o 20, la que quieran. Pero claramente muy distinta que esta, ¿no? Si quieren, la temperatura atmosférica, o sea, la temperatura del aire. ¿Y qué es lo que observo? Que fluye calor de esta región, pasa por el mango para allá. Pero yo no observo que esté, yo puedo agarrar el mango. No observo nunca que esté a una temperatura muy alta. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, hay un flujo de calor. Donde tenga mayor conductividad térmica, va a ser menor la diferencia de temperatura entre esta parte y la de la unión. Por ejemplo, si acá tengo 100 Celsius, la temperatura de la unión va a ser más cercana a 100 que cercana a la temperatura del ambiente. ¿Se entiende? Eso es lo que quise decir. La diferencia de temperatura, esta diferencia de temperatura, a mayor coeficiente, menor diferencia de temperatura. ¿Estamos? ¿Están ahí? ¿Sí? Moraleja. Entonces, a mayor coeficiente, o sea, un metal que tenga mucha coeficiente de conductividad térmica, o sea, un buen conductor, la diferencia de temperatura va a ser menor, va a ser chica. Esta diferencia de temperatura entre el inicio y el final, entre la unión, va a ser, la diferencia de temperatura va a ser menor. ¿Está bien? En cambio, un mal conductor va a haber una gran diferencia de temperatura entre sus dos extremos. El mal conductor, el que tenga menor conductividad, va a tener una mayor diferencia de temperatura entre sus extremos. Muy bien, la otra posibilidad es que en vez de estar en serie, estén en paralelo. O sea, dos varillas que están en paralelo. Fíjense que las dos arrancan de la temperatura T1 y las dos llegan a temperatura T2. ¿Está bien? A la fuente de temperatura T2. Es el caso, por ejemplo, de la pared, el vidrio, el interior de un ambiente y el exterior de un ambiente. ¿Está bien? Fíjense que tanto la pared como el vidrio los puedo pensar como varillas que van desde el interior hasta el exterior. Desde el interior hasta el exterior. Por cada una de ellas fluye una cierta cantidad de calor. Así que la potencia total va a ser la suma de las dos potencias, del calor que fluya por unidad de tiempo por la ventana y del que fluya por las paredes. Así que el calor total va a ser la suma de los dos y cada uno aplico la ley de Fourier. Acá la diferencia es que la diferencia de temperatura de ambos es la misma, porque salen de la misma fuente y van a parar a la misma fuente. Bueno, por supuesto, el coeficiente de conductividad térmica de la pared y del vidrio va a ser distinta. La superficie, fíjense que la superficie en este caso va a ser esta superficie, la del vidrio va a ser esta superficie de acá, lado por lado. Y la de la pared va a ser todo este amarillo que está acá. Esa va a ser la sección. ¿Y cuál va a ser la longitud de las varillas? Pues la longitud va a ser el espesor de la pared y el espesor del vidrio. La longitud de la varilla 1, esta ponerle que sea, o 2, no importa, ¿está bien? Va a ser el espesor de cada una de estas cosas. Esto como ejemplo también. ¿Se entiende?
F. Sí, Entonces, si la temperatura 1 y 2, perdón, de inicio y final van a ser las mismas, ¿ese término se puede cancelar? no se cancela. Lo que se puede, ¿no? Lo que se puede es sacar factor común. Ah, ok. O sea, si vos tenés 3 por X más 2 por X, no puedes cancelar X. Lo sumo, eso va a ser X acá factor común, va a ser 3 más 2. O sea, 5X. ¿No? Si esto es no sé cuánto X y esto es no sé cuánto X, a lo sumo vas a tener no sé cuánto X. ¿Se entiende? Si esto llegara a ser un número y esto un número. Entonces a lo sumo vas a tener un número T1 menos T2. ¿Está bien? Número. Y eso va a ser la diferencia de la potencia total. Muy bien, hasta acá bien. Bueno, moraleja, tenemos una ley, que es la ley de Fourier, pero se complejiza un poquitito porque podemos, y habla de varillas, y podemos tener varillas en serie o varillas en paralelo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué hora estamos? ¿En qué hora estamos? ¿Cuál es nuestro horario? Las 12:05. 12 y 5, muy bien. Yo voy a llegar a dar hoy conducción, esto, y convección. Y voy a dejar radiación para la clase del sábado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Solamente para ir un poquitito a ver un problema en particular de conducción, voy a ir hasta el final de todo. ¿Está bien? Antes de ver convección. Fíjense que los problemas que pueden hacer son del 12 al 19 y estos de elección múltiple. Ustedes pueden ver el Prezi, pueden ver todos los videos que hay dispuestos ahí, de tanto sea de conducción, de radiación, los videos que están propuestos para que vean, ¿sí? Y pueden hacer todos esos problemas. Me gustaría que por lo menos hicieran los de conducción, que son el 12, el 13, el 14 y el 15, conducción y convección. 12, 13, 14 y 15. Ahora, si ustedes no tienen parcial de nada, avancen, sigan con radiación. Y la clase del sábado les va a venir bien para, primero porque la voy a dar, o sea, voy a dar radiación, para ajustar cuestiones conceptuales que hayan tenido duda. Y segundo, que vamos a hacer algún que otro problema y entonces por ahí ustedes ya lo hicieron, tuvieron duda y lo pueden consultar. Les va a quedar más claro. ¿Está bien? Así que, propuesta. Si ustedes tienen un parcial, o parciales, y están hasta las manos y no pueden ver nada, bueno, por lo menos les pido que hagan los de conducción. ¿Está bien? Si tienen un poco más de tiempo, entonces avancen con radiación y el sábado lo volvemos a ver. ¿Está claro? Particularmente el problema 15, que es el único de radiación, que es de conducción, que es bastante más interesante. Sí, al menos hasta el 15, exactamente, Jonathan. Bueno, entonces el problema 15 dice lo siguiente: estime la cantidad de calor por hora que transmite por conducción una frazada que cubre a una persona que se halla en una habitación que está a 0 Celsius. Considere que la superficie de la frazada en contacto con el cuerpo es de 1 metro cuadrado. Él dice, ¿no? Acá está mal, ¿no? El espesor es de 1 centímetro y su coeficiente de conductividad térmica es 8 por 10 a la menos 5 calorías sobre centímetro por grado Celsius por segundo. Fíjense la conductividad térmica, ¿no?
Nos dan la conductividad térmica de la frazada y suponga que la temperatura de la piel es 33 grados. Entonces, fíjense que yo tengo acá la persona, la frazada y la habitación. ¿Está bien? Ustedes no lo hubieran hecho así, ¿no? ¿O sí? ¿Lo hubieran hecho así? Entonces, acá está la cama. Acá está la persona. Y acá está la frazada. ¿Estamos de acuerdo? Y la temperatura del ambiente es 0 Celsius. Yo lo que hice es de acá pasar a un prototipo, a un primer modelo. Persona, frazada, habitación. ¿Sí? Y ahora esto lo llevo a la ley de Fourier. Es como si tuviera una persona, la habitación, y tengo una varilla que sería la frazada. Qué loco, ¿no? Pero lo puedo hacer, ¿sí o no? Puedo usar este modelo, el de varilla rígida, para interpretar esto. Es un modelito. ¿Es el óptimo? No sé, pero es un modelo. Es el modelo que van a usar. No les enseñamos otro. ¿Está bien? Entonces, fíjate que el profe, me salgo. Listo, no. Dale. Hasta luego, Ana. Profe, una pregunta. ¿Es lo Sí. mismo si ponemos habitación, varilla, persona? Sí, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Ah. Sí. Lo importante es, fíjate que la persona está a 33 grados y la varilla está a 0 Celsius. Entonces el calor va de la persona hacia la habitación, ¿no es cierto? De mayor temperatura a menor temperatura. Ahí va. ¿Estamos? Eso es importante. Bueno, muy bien. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué nos pide el problema? Nos pide calcular la cantidad de calor, ¿no es cierto? La cantidad de calor por hora. Así que voy a utilizar la ley de Fourier con toda esta apreciación y quiero calcular el calor en una hora. Una hora son 3.600 segundos. ¿Está bien? ¿Por qué segundos? Porque fíjense que la conductividad térmica está en segundos. Entonces prefiero, en vez de poner horas, segundos. Después utilizo la ley. Digo, bueno, K, la conductividad térmica es esto. ¿Quién es la sección? La diferencia de temperatura es fácil, ¿no? Es 33 Celsius menos 0 Celsius. ¿Quién es la sección y quién es la longitud acá? ¿La longitud es la frazada? Sí, la longitud, pero por supuesto, la varilla es la frazada, eso está claro. Pero esa frazada, ¿no? Que yo la puedo dibujar así si quieren. En un ¿El grosor tono. de la frazada sería? Claro, el espesor o grosor de la frazada, ¿qué sería? La sección. No, sería la longitud, fíjate, porque el calor fluye de acá para allá. Entonces, fíjate que la longitud que está atravesando es el espesor de la frazada. Así que la longitud es el espesor en este caso. ¿Está bien? ¿Y la superficie cuál sería? Y la superficie sería esta, que te dicen que tiene 1 metro cuadrado. Sí, 1 metro cuadrado. ¿Está bien? Yo lo único que hice es pasar de metro cuadrado a centímetro cuadrado. 1 metro cuadrado es igual a 10 a la 4 centímetros cuadrados. ¿Está bien? Si hago eso, entonces, fíjate que hoy los bichos, ¿qué le pasa? Están todos. Fíjate que este centímetro de acá en realidad está dividiendo, está con este.
Y acá tengo 2 centímetros arriba multiplicando, así que estos dos se me van con este y con este. Después, este grado Celsius se me van a ir con estos dos, porque cuando los resto me queda 33 Celsius. ¿Está bien? Y este segundo, cuando esto lo pase multiplicando, se me va a ir con este segundo de acá. Así que la respuesta va a estar en calorías. Y está bien porque es una energía en forma de calor, así que está bien. Así que 95.040 calorías, o lo que es lo mismo, 95 kilocalorías, el 0,40 no se queda encima. ¿Estamos? Eso es lo que está cediendo el cuerpo en 1 hora. Fíjense que una barrita de cereales, más o menos, una barrita de cereales, si ustedes la ven, más o menos tiene algo así como 90, depende, hay algunas de 70 calorías o de 69 y otras barritas que tienen 100 kilocalorías. O sea que más o menos, si es así, ¿no? Si la temperatura del ambiente fuera 0 grados, más o menos para resistir esto tendría que comer algo así como una barrita por hora. Chao. ¿Está bien? Por eso me despierto con mucha hambre cuando, sobre todo en invierno, ¿o no? Cuando se levantan ustedes, está bien, afuera de la habitación, en la habitación ustedes no tienen 0 grados, tienen por ahí 20 grados, una cosa así. Hay una pérdida, pero es menos. Calculen cuánto. Vuelvan a calcular cuánto por hora. La noche que dura, 8, 7 horas, 8 horas. ¿Cuánto perdieron de calor tan solamente por la diferencia de temperatura? Después perdieron calor por otras cuestiones también, pero tan solamente por la diferencia de temperatura con la habitación. ¿Está bien? Hay una pérdida de calor. Nosotros entonces a la mañana, ¿qué tenemos que hacer? Desayunar. Una de las cuestiones es para recuperar cierta cantidad de calorías para volver a ser utilizadas. ¿Es así o no? Bueno, los que sean nutricionistas me van a contar esto mejor en algún momento de su vida. Que es lo que van a estudiar esencialmente. Cómo perder calorías. ¿Está bien? Okay. ¿Estamos? Bueno, vuelvo atrás un minuto. Esto va a estar grabado y además tienen el preci. Vuelvo atrás un minuto. Acá. Y voy... no. Voy a ver... entonces vimos ya conducción. Y ahora veamos entonces la bola esta que le sigue, que es convección. Desde ya el fenómeno convectivo es solamente esta filmina, solamente es una apreciación, un análisis de lo que está ocurriendo, a qué llamamos convección, pero no vamos a ver ninguna fórmula, ¿sí? Así que todos los problemas que tengan de convección van a ser más bien de tono conceptual. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en la convección? Esencialmente, no existe la convección en los sólidos. ¿Por qué no existe? Porque la convección es un fenómeno de transporte de calor cuando hay movimiento de materia. En el sólido no puedo mover la materia. ¿Está bien? No puedo pasar una materia de un lado de la mesa de madera para otro lado. ¿Está claro? Así que en el sólido seguro hay un fenómeno de conducción, pero no de convección. ¿Dónde se ve la convección? En aire y en agua. Por ejemplo, veamos. Pongo agua en una olla y enciendo la hornalla. ¿Qué va a ocurrir? Empieza a haber calor ingresando, ese calor va a templar esta zona, le van a empezar a dar temperatura. Cuando tome cierta temperatura el agua, y por supuesto por conducción, a su vez, por conducción dentro del agua, también va a haber un intercambio de calor, un tránsito de calor, una transferencia, un transporte de calor a lo largo de toda esta olla.
Pero cuando sigue ingresando calor, la temperatura empieza a aumentar bastante, y entonces esta parte de abajo del agua, cuando ya toma cierta temperatura, el agua empieza a dilatarse. Lo mismo le pasa al aire. ¿Qué quiere decir dilatarse? Quiere decir que las partículas empiezan a ir con mayor velocidad de un lado para el otro, y por lo tanto hay como un cambio de densidad. ¿Se acuerdan que habíamos visto que íbamos a considerar el aire y el agua incompresibles? Bueno, acá ya es la realidad, digamos, ¿no? Se puede comprimir o descomprimir. Sobre todo cuando hay mucha temperatura, el aire y el agua se dilatan, se cambian su densidad, se vuelven menos densos. Y entonces, ¿qué pasa? Tengo agua más densa arriba que abajo. Y entonces hay un proceso de agua o aire, ¿no?, que va cayendo, que va yéndose para abajo. Y masa de agua o aire que está a mayor temperatura que sube. Finalmente, cuando esto hierve, lo que veo son borbotones. Esos borbotones, ese pasaje, ese movimiento de materia, de agua o de aire que va de un lado para el otro, llevando calor, también de un lado al otro, transportando calor de un lado al otro, se llama fenómeno de transporte de convección o convectivos. ¿Está bien? Pues eso le pasa al agua hirviendo, le pasa si yo enciendo la estufa en mi casa, de pronto acá hay una temperatura lindísima o bastante cálida. Esto lo que hace es calentar toda esta zona de aire, el aire se vuelve menos denso, entonces sube, lleva temperatura agradable hacia arriba, la capa de arriba baja, enfriándose levemente, se vuelve a calentar, sube, calienta todo, y así es como caliento toda la casa. Ese fenómeno de calentamiento global de toda la habitación, dado a la estufa, se llama, que lleva el calor hacia los otros lados, se llama convección. Básicamente, la temperatura de cierta masa de agua se mueve, y eso provoca que otra masa de agua o de aire cambie su temperatura. Hay un proceso de flujo de calor, y bueno, y esto se da constantemente. Lo mismo pasa acá, lo mismo en la atmósfera. En el caso de la atmósfera, estoy hablando de todo el planeta Tierra. En el Ecuador, que es la zona más caliente, ahí se produce una subida de aire cálido de abajo para arriba, ¿no? Sube aire a niveles atmosféricos superiores, entonces hay una temperatura muy baja. Ahí se produce entonces un ciclón, y donde baja el aire frío, en los anticiclones, particularmente acá tenemos dos más o menos cerca. Uno es el del Atlántico Sur y el otro del Pacífico Sur, del otro lado de Chile. ¿Está bien? Y entonces hay viento frío, ¿está bien? Viento que baja de niveles más altos de la atmósfera para abajo. En general, el calor de todo el planeta Tierra se transmite de las regiones más cálidas a las regiones menos cálidas por esos grandes fenómenos convectivos de aire. Lo mismo le pasa a las corrientes marinas. Las corrientes marinas son fenómenos convectivos donde la temperatura del agua, donde hay mayor temperatura, hay menor densidad, y entonces va moviéndose a regiones de mayor densidad, ¿está bien? Regiones de mayor densidad, y así sucesivamente, y se producen lo que se llaman las corrientes marítimas. Las corrientes marítimas son corrientes convectivas de agua. Lo mismo el magma terrestre. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Pues lo único que puedo decir entonces de la convección es eso, que es un fenómeno de transporte de calor que ocurre cuando hay movimiento de materia, y que se da en líquidos
y en gases. No se da en los sólidos, justamente porque no puede transmitir materia. ¿Estamos? Bien, lo que me falta entonces es radiación y decirles que, bueno, que acá interviene materia, tanto en la convección como en la conducción. Solamente es un fenómeno de la materia, solamente que en la conducción no hay movimiento de materia y en la convección sí. Y en la radiación lo que va a mediar son ondas electromagnéticas. ¿Está bien? Así que tenemos que estudiar un poquitito más, un poquito más complejo el asunto. Así que bueno, acá paro, corto la transmisión. Bueno, ponele. Dejo de transmitir. Dejo de grabar y la idea es vernos